Canoa. Canoa. Yo al principio pensé que esta película tenía ese nombre porque por alguna connotación de tipo sexual, ya saben, este dicho de se te hace agua la canoa, yo pensé que iba por ahí. Es mamón, güey. Porque yo no la había visto, yo sí sabía de su existencia, ya tenía rato sabiendo de su existencia, pero no la había visto y realmente no sabía de qué trataba. Entonces mi única noción era que podría ir por ahí. Además, pues el cine mexicano suele ser muy sexual, sobre todo de los 70s. Es de los 70s. Es desde el 76 esta película. Es de un director que se llama Felipe Casals. De hecho, este director fue influencia para Cuarón y para Guillermo del Toro. Lo han homenajeado públicamente. ¿Te gustó la Creo que Iñárritu también. Más o menos, güey. Más o menos me gustó. Bueno. Interesante lo de Gabriel, güey, y el demonio, güey. Ah, chinga. No está ¿Cuál aquí, demonio? güey. Ah, el de la miniatura. Sí, güey, de Ah, ya, yo dije, verga, qué pedo. Me equivoqué de película, güey. No, güey. Esto no va de demonios. Bueno, sí, en parte, pero metafóricamente, ¿no? Es metafórico. Sí, metafórico, ajá. Se ve interesante eso. Entonces, ¿qué pedo, güey? La verdad es que México... ¿Por qué es una película relevante? ¿Por eso? Porque ha sido muy como... ¿El director ha sido referenciado o por qué sientes que es una... ganó muchos festivales. Okay. Ha sido muy influyente para directores mexicanos que pues tú sabes bien que hay varios de ellos que están entre los mejores del mundo actualmente desde hace ya bastante tiempo. Cierto. Sí. Y porque retrata un hecho que sí pasó, que fue muy polémico. Bueno, no tan polémico como hubiera merecido, debido a que los hechos que retratan sucedieron un mes antes de octubre del 68, de la marcha, de la matanza estudiantil. Oh, verga. Exactamente. Gira mucho en torno a este tema, esta película. Y bueno, Canoa empieza casi como si alguien nos abriera un expediente viejo. En Puebla ocurrió un linchamiento. La película en Puebla. La película, dirigida por Felipe Casals y escrita por Tomás Pérez Turrent, reconstruye una tragedia real sucedida el 14 de septiembre de 1968 en San Miguel Canoa. Se llama Canoa por el pueblo. Un pueblo situado en las faldas de la Malinche. Pero no la... Ajá. Pues una montaña, ¿no? Pero no la cuenta como una anécdota policíaca, la cuenta como una herida política, religiosa y social. Es una crítica, es un... Tiene aires hasta de falso documental, incluso. Okay. Tenemos aquí un conjunto, un grupo de muchachos que llegan a este pueblito, a Canoa. Son trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, que creo que ya más o menos van dilucidando por dónde puede ir este asunto. Aficionados al alpinismo que salen con la intención de subir a la Malinche. Son jóvenes comunes, hacen bromas, cargan sus cosas, se mueven con esa confianza medio ingenua de quien cree que un viaje de fin de semana no podría salir mal. Por cierto, la Malinche, solo como dato de curiosidad, es de 4.4 kilómetros de altura, o sea, 4.461 metros. Como el quinto pico más alto de México, ¿no? Yo lo subí. No, creo que es el Orizaba el más alto, ¿no? No, el quinto. Pero sí. Ah, sí, el quinto. Es muy alto, sí. Ya para este momento, es que en realidad México creo que siempre ha sido un país bastante rancio, bastante podrido en cuestión política y sociedad. Obviamente ha habido mejores tiempos que otros. Creo que hubo un tiempo ahí muy estable económicamente, denominado el Milagro Mexicano, que fueron varios presidentes que llevaban al país a un crecimiento creo que del 6%, o sea, algo que no se ha vuelto a repetir, ¿no? O sea, más o menos la economía del país estaba estabilizando, estaba creciendo, estaban abriendo puerta a nuevas industrias, a inversión extranjera. Estaba globalizando el país, ¿no? Pero también había muchos pedos, ¿no? Porque si lo mencionas antes del 68, los maestros, los estudiantes, había mucha inconformidad. Por el dominio único del partido hegemónico que hasta hace poco se fue.
que es el PRI, Partido Revolucionario Institucional, exactamente, que pues bueno, siempre los partidos hegemónicos en un país, pues bueno, no es de conocimiento público que traen muchos problemas. Gustavo Díaz Ordaz, presidente. Gustavo Díaz Ordaz fue el presidente que gobernó durante este periodo de tiempo, ¿no? Del 62 al 68, me parece. Creo que sí, ¿no? En la radio, en los periódicos y en los discursos oficiales, recuerdan, estamos en 1968 en boga del movimiento estudiantil. En ese tiempo la palabra comunista se usaba como una amenaza, se usaba como un insulto, como una señal de enemigo. Y esa palabra, repetida hasta volverse veneno, llega también a pueblos donde mucha gente ni siquiera sabe bien qué está pasando en la capital. Donde mucha gente ni siquiera sabe bien qué es la palabra comunista, qué significa, qué implica, ¿no? San Miguel Canoa aparece como un lugar aislado, desconfiado, dominado por el miedo y por la figura del cura, que es el cura que está en el overlay, ese es el de los lentes. Güey, el cabrón de... O sea, pero ¿así se ve en la película, güey? Sí, o sea, obviamente tiene cuerpo, ¿no? No, nada más es la pura pinche cabeza, güey. Es en blanco y negro, güey. O sea, Es muy No, ese color. Sí. De hecho, ese actor participó en películas de Sam Peckinpah, en The Wild Bunch. Sam Peckinpah es el director que es uno de los directores norteamericanos más importantes de la década de los 60 y gran influencia de Tarantino, por ejemplo. O sea, este actor, el del padre, no me acuerdo bien su nombre, salió en varias películas. ¿Es un padre que usa lentes? ¿Usa lentes en la misa? Sí, usa lentes, ¿Es ¿no? ciego ¿Eh? Varas. ¿Es ciego o solo le hace a la mamá? No es ciego, es Oh, verga, le gusta hacerle a la mamá. es mamador, exactamente. Y es un padre, pues, corrupto, ¿no? Creo que nadie le... Bueno, es corrupto, ajá. Y este sacerdote, en este pueblo, San Miguel Canoa, es como el dueño del pueblo, ¿no? O así se siente. Cobra, manda, vigila, decide quién queda bien y quién queda mal. Es el mandamás. A través del testigo que aparece narrando partes de la historia, porque hay voz en off. Por eso me refiero cuando digo testigo, hay voz en off. Entendemos que el pueblo no vive simplemente bajo la religión, sino bajo una mezcla de fe, control y pobreza. Viven en sumisión a lo que les diga el sacerdote el cura corrupto, ¿no? La gente depende de lo que se le dice. No mames. ¿Quién, yo? ¿Me parezco a ese güey? Él Ah, sí se parece, sí. Es que me puse los dedos por eso. Tiene facciones como muy criollas. Y cuando alguien con poder... Pinche criado de mierda. Quería. Luego. Y cuando alguien con poder repite que vienen enemigos de Dios y de la patria, pues muchos terminan creyéndolo. Ahí está la semilla del desastre. Antes de que los jóvenes pongan un pie en Canoa, ya existe una historia inventada esperándolos. La tarde se va cerrando. Llueve. El camino se vuelve más difícil y los muchachos entienden que no podrán seguir hacia la Malinche como habían planeado. Lo razonable sería pedir refugio, pasar la noche y continuar al día siguiente. Eso hacen. Llegan a San Miguel Canoa mojados, cansados, sin conocer a nadie. Preguntan dónde pueden quedarse, pero en el pueblo ya hay una tensión rara, una mirada atravesada. Los ven no como visitantes, sino como una especie de sospechosos, de intrusos. La película hace que esa incomodidad crezca sin necesidad de grandes explicaciones. Claro, sí, el pueblo... esperando que viniera el enemigo de Dios y de todo mundo y de la nada llegan esos cabrones que... Pues es que también ten en cuenta que todos, en un pueblo de esas características, en esa época de la historia, todo el mundo se conoce. Todo el mundo se conoce, para empezar. Es como una vecindad grandota, a gran escala. Y la gente es muy ignorante porque, de hecho, en la película se menciona que muy pocos son los estudiantes que llegan a secundaria. Y todavía menos son los que terminan la secundaria. Pues Son el porcentaje de egreso de las instituciones de educación pública en ese pueblo son muy escasas. Es muy escaso el porcentaje. En el país completo, ¿no? Y en el país, pero imagínate en un pueblo de esas dimensiones, todavía peor, y en esa zona.
exacto. Y en esa época también. Bien, ajá, exacto, justamente. Y estos chavos, estos muchachos, primero buscan ayuda en lugares donde en teoría deberían encontrarla, pero no reciben alojamiento ni en la iglesia ni con la autoridad local. Entonces aparece Lucas, un hombre del pueblo que decide abrirles su casa. No. Ese gesto, que en cualquier otra historia sería simple hospitalidad, aquí se vuelve bastante peligroso. Lucas no es bien visto por todos. Tiene problemas con el cura y con parte de la comunidad. Es como la oveja fea, ¿no? ¿Qué edad tiene del Lucas, caballo. Nada, pues tiene como 40 años. Es interpretado por Ernesto Gómez Cruz, no sé si lo topen. Es el... Tú que has visto la película del infierno, es el papá, es Don José, güey. El papá de... El jefe de los... Del Ben y del Cochiloco, es el jefe. El que dice, déjate de puterías, Huasteco. Ese. Y bueno, aquí estaba muy joven Ernesto Gómez Cruz. De hecho, Ernesto Gómez Cruz creo que es de los actores más verga que ha tenido México. Falleció hace 2 años. Es una pérdida reciente y lamentable. Muy buen intérprete y aquí lo hace muy bien. Descansa en paz. Descansa en paz. Sí, pinche respetuoso. Pero bueno, deciden darle posada a esos jóvenes. Y lo coloca, sin saberlo del todo, en el centro de una venganza que ya venía acumulándose por parte del padre. Aquí estoy hablando de Lucas, me estoy refiriendo a Lucas, ¿no? O sea, imagínense, Lucas, que ya de por sí tenía problemas con la comunidad y con el padre, pues le da asilo a estos desconocidos que pues vienen de fuera, pues queda mal parado, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, están en una casa ajena los muchachos tratando de secarse, de comer algo, de pasar la noche. No alcanzan a dimensionar nada. Claro, estos cabrones no saben qué está pasando. Sí, pues no saben lo que les espera, ¿no? Sí. Todavía creen que el malentendido puede... que en caso de haber un malentendido, pues podría aclararse hablando, ¿no? Porque pues ellos mismos se dieron cuenta de que como que algo andaba mal, pero que había cosas raras, exactamente. Pero afuera la versión falsa empieza a tomar forma. Se dice que los recién llegados son estudiantes comunistas, cuando no son estudiantes, en realidad son trabajadores de la Autónoma de Puebla. ¿Son comunistas? No, son simples trabajadores de la Autónoma de Puebla. Pero pues es que las universidades autónomas fomentaban mucho pues ese tipo de ideologías en ese tiempo, exactamente. Se dice que vienen a poner una bandera rojinegra en la iglesia, los muchachos estos en el pueblo. Se dice que quieren matar al cura, profanar el templo, destruir la religión. Nadie... ¿Lo empezó a decir la gente o lo empezó? Sí, lo empezó a decir la gente, exactamente. No les gusta, es que a esta gente también no les gustan los intrusos, no les gusta la gente que viene de fuera. Pues es gente de rancho. Muchas veces incluso solamente con verles la ropa, con verles... El bebé. Sí, ya lo saben, ya saben que no son de ahí, ya empiezan a... Exactamente. Nadie pregunta si realmente lo son, nadie pide pruebas. El episodio por el que nos iban a funar el del cine de Funa, no güey. Lo que importa no es la evidencia, sino la emoción que produce el rumor. Una mentira corre más rápido que los hechos. Las campanas, los gritos y las órdenes empiezan a juntar gente. No todos parecen convencidos, pero muchos se dejan arrastrar. Y cuando una multitud empieza a moverse como un solo cuerpo, la responsabilidad individual se diluye. Cada quien puede decir después que solo siguió a los demás. Esa es una de las cosas más terribles de Canoa. El crimen no nace de alguien en particular, sino de una comunidad encendida por alguien que sabe cómo manipularla. Sí. La noche se rompe cuando la turba llega a la casa de Lucas. Ya no hay espacio para explicaciones. Los jóvenes intentan decir quiénes son, a qué fueron, que no traen armas, que no buscan atacar a nadie, pero la multitud no les hace caso, no los escucha. En ese momento la palabra no. ¿Pedo? Ya los van a linchar. Y el que los convenció fue ese pinche... El sacerdote, exactamente. El sacerdote ¿Yo? les dijo que venía el enemigo de Dios, güey. A ver, ¿cómo les dirías tú? A ver, actúa el sacerdote, güey. Hay que madrearnos esos culeros. Esos güeyes son el
los diablos de esta zona, así que hay que chingarnos a la chingada, son los hijos de la chingada. Algo así, más o menos. Eso era Más como- que Tienes quería que yo. actuar más profundo. Donald Trump. No Ok. mames, a ver. Vete el primer personaje. Este- 3, 2, 1. Los lentes. Hijos míos, todos Ponte ustedes los los lentes, que güey. están presentes aquí conmigo, véanme a los ojos. Sí, no me pueden ver los ojos porque tengo lentes negros y porque yo soy el único que ve la verdad. Y ustedes la verán ahora conmigo. Si nos linchamos a esos tipos que están en contra de nosotros, que son los Devils. Así que vamos a chingarnos esos güeyes por el bien de nuestra comunidad. Amén. ¡Amén! No ¡Amén! mames, tú. Con razón no tienes una pinche secta, güey. Sí, cabrón, no mames. Es que yo qué sé, güey. A ver, cuenta cómo lo dijo este güey. Pacific. ¿Qué pedo? Se rifó. ¿Cómo lo dijo así este con güey? sus diálogos y ¿Qué así. dijo el sacerdote, güey? Pues le dijo a la turba, o sea, como que estaban en un meeting, bueno, en la parroquia, Sí, una- y empezó a decir, no mamen, estos güeyes que llegaron con el Fue grosero. circo de... No. Pues ahí, pues, güey, le estoy metiendo de mi cosecha, ¿no? Es un padrecito, cabrón. O sea, un padrecito no va a decir no mames. Güey, padres que les vale madres, güey. Sabe, güey. Exactamente. Más pachito. Ok, ahí voy. Cuéntame más. Está ¿Qué pasó? cabrón, ¿no? Pero de Está muy hinchado, cabrón. no se lo dije. Miren, ahí va. La noche se rompe cuando la turba llega a la casa de Lucas. Ya no hay espacio para explicaciones. Los jóvenes intentan decir quiénes son, a qué fueron, que no traen armas, que no buscan atacar a nadie, pero la multitud no los escucha. La palabra comunista está tan trillada que ya no describe una idea política, funciona como un permiso para golpear. Haz de cuenta eran como los Terians, ¿no? De hoy en día, algo así. No mames. Ok. Como lo hacemos en su momento, güey. Como los hemos, ajá. Como lo hacemos. La casa que debía protegerlos se vuelve una trampa. Lucas, por haberlos recibido, también queda marcado como enemigo. Vete a la- Hay confusión, golpes, cuerpos cayendo, gente gritando, hombres y mujeres participando, mirando sin detener nada. Algunos intentan frenar la violencia, pero sus voces se pierden. Lo que domina es la masa, una masa convencida de que defiende a Dios, al pueblo y a la patria, cuando en realidad está asesinando a personas que ni siquiera entienden. La película deja claro que la tragedia no ocurre porque todos sean malos en abstracto. Ocurre porque el miedo fue trabajado, porque la ignorancia fue usada y porque la autoridad religiosa empujó a la gente hacia una conclusión brutal. Entre los atacados están Julián González, Roberto Rojano, Miguel Flores, Ramón Gutiérrez y Jesús Carrillo. La película sigue a estos 5 trabajadores, aunque el caso real tuvo más gente alrededor. En el saldo histórico que la cinta toma como base, Ramón Gutiérrez Calvario y Jesús Carrillo Sánchez mueren. Julián González Báez, Roberto Rojano Aguirre y Miguel Flores Cruz sobreviven gravemente heridos. También Me estaba olvidando eso, güey, de que es una historia real, de que sí hubo un... es una historia real. Gente, cabrón. Sí pasó, ¿Y el exactamente. sacerdote también era con lentes y todo, no? ¿O eso es fake? Da. Bueno, eso no sabría decírtelo, ¿verdad? Líneas creativas Pinche también. pendejo. O sea, También muere Lucas, con un machete le clavan en el cuello ¿En la película? en la película, sí. en la vida Ah, real seguramente verga, no también. mames. Y en las crónicas del caso aparece también la muerte de su hermano. O sea, en la vida real y en la película mueren, y además en la vida real murió su carnal, güey. Ahí se castiga algo. O sea, Sí, güey. Ahí se castiga. que haya gente que puede ser así de salvaje, cabrón, es masivo, güey. Es que también en la época había más ignorancia, más desconexión de lo que estaba pasando en el mundo. Les va- Bueno, aunque hubieran sido comunistas, pues eso no les da derecho a matarlos, güey. O sea, siento que... No, Exacto. yo también estoy contra de los comunistas, pero eso no quiere decir que los voy a erradicar a todos. Ya el Axelixio ya no quiere subir este video, güey. Ay, vale, madre, güey. Ahí se castiga algo más, la posibilidad de desobedecer al cura, de actuar por cuenta propia, de ayudar al desconocido. Cuando por fin llega la fuerza pública, llega tarde, llega cuando el daño ya está hecho. Los sobrevivientes no salen caminando como quien escapó de una pelea, salen rotos, golpeados, mutilados, con la vida partida en dos. La película entiende que sobrevivir no significa quedar a salvo, significa cargar para siempre con una noche que otros prefirieron justificar como defensa del pueblo.
El amanecer no limpia nada. Canoa muestra el después con una calma todavía más amarga. Están los cuerpos, los heridos, las versiones oficiales, la prensa, las autoridades intentando acomodar el relato. Al principio circula la explicación que más conviene, que los jóvenes provocaron al pueblo, que quisieron colocar una bandera de huelga en la iglesia, que la reacción fue casi inevitable. Esa mentira sirve para tapar lo central, que un grupo de trabajadores llegó buscando refugio y fue linchado por una comunidad asusada por el miedo. La película no deja que el espectador se esconda detrás de la palabra confusión. Lo que pasó fue más grave que un malentendido. Fue una fabricación del enemigo. El contraste con el contexto nacional es brutal. Mientras Puebla y el país siguen envueltos en ceremonias patrióticas, desfiles y discursos de orden, los féretros de las víctimas atraviesan una realidad que nadie quiere mirar de frente. Falta poco para el 2 de octubre de 1968, pero Canoa ya parece anunciar algo del clima de esos días. La facilidad con la que una autoridad puede señalar a un grupo como amenaza y dejar que otros hagan el trabajo sucio. Por eso la película no habla solamente de un pueblo, habla de un país donde el miedo al comunismo, la obediencia ciega y la impunidad podía combinarse hasta producir una masacre, que fue lo que sucedió. El cura queda como una presencia decisiva, no necesita aparecer golpeando a nadie para ser responsable del incendio. Su poder está en haber preparado el terreno, en haber repetido el peligro, en haber convertido a desconocidos en enemigos antes de que pudieran defenderse. Oye, pues Casals finalmente la culpa es de ese puto, ¿no? Sí, exacto. Sí, ¿no? O sea, Casals O sea, la gente que mató, evidentemente. O sea, toda la también maldad son salió responsables, de ese pendejo. Pero ese puto fue el que dijo vayan a matar, güey. O sea, fue Sí, es que miren, generó el todo cura ya traía una paranoia y un odio contra los comunistas y esos muchachos... Güey, eso podría ser pues, tu historia, güey. ¡Mátenlos a todos, cabrones! Literal, güey. Tu historia, cabrón. A matar a gente, güey. Yo diría, güey, están pendejos, güey, que se vayan Hola, madre. güey. Pero la Elixir es comunista, güey, ¿sabías? Le están mentando a su madre, güey. Y esos muchachos, güey, los protagonistas, entre comillas, de la historia, pues tenían la peor etiqueta, güey. En el 68 por venir de la autónoma de Puebla. O sea, recuerden que llegan estos muchachos al pueblo porque llovió, se desviaron de la Malinche, que era donde iban, por ser alpinistas, y pues buscaron dónde quedarse. Alguien notó que eran universitarios, pero no estudiantes, eran trabajadores de la universidad. Entonces empezó a correr el rumor. Claro. Y ahí el cura con su paranoia, pues ese güey tenía oídos en todo el pueblo. Sí, pues, Entonces sí, se convirtió en un malentendido y entonces el cura los empezó a ver como una amenaza. Porque dijo, no mames, yo controlo aquí al pueblo, igual y los comunistas me quieren robar el poder aquí, en esta región que yo controlo. Claro. Porque además el cura ya tenía acusaciones de corrupción, eso se menciona al principio de la película. O sea, de alguna u otra manera... O sea, pero, güey, el caso en la vida real, este caso, güey, entonces quedó enterrado, güey, con... Quedó enterrado hasta el 76, que fue cuando salió la película. Sí, Porque... sí, pues si el 2 de octubre quedó enterrado, güey, o sea... Exacto. Yo había escuchado ¿cómo no va a esto, quedar güey? enterrado este cacho? Que sí era así también como una tragedia histórica, güey. Pero justo, güey, o sea, si el 2 de octubre quedó enterrado en esa época, güey, ¿cómo este caso todavía más pequeño, güey? Porque lo que pasó el 2 de octubre estuvo masivo, güey. ¿Cómo no va a quedar enterrado ¿Cuántos también murieron, entre Pacific? todos esos papeles, güey? Pues murieron alrededor, creo que de 20 personas. Mi madre. Sí, güey, pensé que me ibas a decir. O sea, sí... Y no, y aparte, pues muertes muy violentas. Murieron a machetazos, putazos, muertes muy horribles, Más exactamente. ignorancia es igual a desastre, güey. Sí, exacto. Pues eso fue todo, chavales. Maravilloso, maravilloso. Estuvo bueno, güey. Pues